todos los que asistieron. Bueno, entonces, para los que no me conocen, yo soy Alejandra Fernández, cirujana dentista de la Universidad Andrés Bello, luego estudié magíster en odontología con especialización en patología y medicina oral, y actualmente me encuentro cursando el doctorado en ciencias odontológicas en la Universidad de Chile. Entonces hoy les voy a hablar sobre el rol de la respuesta inmune en la periodontitis apical, impacto a nivel local y sistémico. Entonces, para poder hablar del rol de la inmunidad en la periodontitis apical, primero tenemos que conocer qué es la periodontitis apical. Es la inflamación y la eventual destrucción de los tejidos perirradiculares. ¿Por qué es importante estudiar la periodontitis apical? Porque su prevalencia es alta, además aumenta con la edad, conduce a pérdida dentaria y evidencia emergente asocia a la periodontitis apical con carga inflamatoria sistémica y riesgo cardiovascular elevado. Y esto último es muy importante, ya que es evidencia que tenemos que traspasar a nuestros pacientes, debido a que muchas de estas lesiones son asintomáticas y solamente las diagnosticamos con un examen radiográfico. ¿Cómo se origina la periodontitis apical? Si ustedes se fijan en este esquema, generalmente producto de una caries dental, se produce una infección endodóntica y esto permite la activación del sistema inmune. Entonces, por lo tanto, la periodontitis apical se origina por la actividad tanto del sistema inmune innato como adaptativo. Pero también van a participar otras células que son residentes de los tejidos periapicales, como son los fibroblastos, las células endoteliales y también incluso osteoclastos. Y cuando se activan los osteoclastos, son los que conducen a la destrucción del hueso alveolar. Y es lo que vamos a identificar en la radiografía como una lesión radiolúcida. Ahora, esta persistencia de estos microorganismos en el canal radicular es lo que genera una constante activación y amplificación de la respuesta inmune. Por eso el tratamiento consiste en desinfectar el sistema de canales radiculares, restaurar con un material para mantener el ambiente estéril. Y en este punto, ¿quién va a favorecer la regeneración? Va a ser la angiogénesis. A pesar de que también se han asociado la presencia de virus y de hongos con las lesiones apicales, la presencia de bacterias van a ser el principal agente etiológico. Desde un punto de vista histopatológico, la periodontitis apical puede corresponder a un absceso, que sería una manifestación aguda, o a un granuloma periapical y quiste radicular, que son las imágenes que están viendo, pero ellos corresponden a las lesiones crónicas de la periodontitis apical, y es en lo que está basado la siguiente presentación. El granuloma apical está formado por tejido de granulación con abundantes vasos sanguíneos y un intenso infiltrado inflamatorio. El granuloma puede evolucionar a un quiste radicular y esto puede ser debido a un estímulo inflamatorio de los restos epiteliales de Malacés que se encuentran incluidos en el periodonto, permitiendo la epitelización de la lesión, como se ve aquí en esta imagen. Sin embargo, se desconoce cuáles son los mecanismos moleculares por el cual un granuloma puede derivar en un quiste. Pero sí se sabe que la interacción entre células, citoquinas y otros elementos inflamatorios presentes en la periodontitis apical podrían estar participando. Con respecto a esto, nuestro grupo de investigación recientemente hemos encontrado que la presencia de interleuquina 6
podría estar participando en la epitelialización de estas lesiones. Ahora, la angiogénesis, además de la respuesta inmunoinflamatoria, la angiogénesis también va a ser esencial para el desarrollo de las lesiones apicales, porque por un lado permite la llegada de las células inflamatorias hacia el sitio de la infección, y además esto va a permitir una actividad ósea reabsortiva, ¿no? Que también, aparte de los osteoclastos, están cooperando factores de crecimiento como el VEGF-A, que es uno de los principales en inducir angiogénesis. Y desde el punto de vista de la clínica, la periodontitis apical puede ser asintomática o sintomática en respuesta, ya sea a la percusión o al masticar o a la palpación dentaria, ¿ya? Ahora, ¿de qué depende de que sea asintomática y sintomática? Va a depender del balance entre la infección bacteriana y la respuesta inmune del hospedero. Ahora, en este momento solamente estamos viendo la clínica, pero a lo largo de la presentación se van a dar cuenta que cambios moleculares y participación de la respuesta inmune van a favorecer a que una lesión sea asintomática o sintomática. Estas lesiones pueden pasar de asintomática a sintomática o de sintomática hacia el otro. Acá vemos un resumen sobre cómo está participando la respuesta inmunitaria al desarrollo de las lesiones apicales. Si se fijan, acá ven el ápice del diente, ven unas manchitas rojas que correspondería a la infección bacteriana. Esto va a permitir, primero lo voy a describir de una forma más general, que se reconozcan patrones moleculares asociados a patógenos. Van a ser reconocidos primero por células del sistema inmune innato, como macrófagos, neutrófilos. Además, ellos van a secretar citoquinas proinflamatorias. Además, están participando las células de los hospederos como fibroblastos, que también son capaces de reconocer a estos patrones moleculares y sintetizar esta citoquina. Por otro lado, luego también se activa la inmunidad adaptativa, donde las células presentadoras de antígeno, ¿cierto? Van a presentar estos antígenos bacterianos, tanto a los linfocitos CD4 vírgenes, y se pueden diferenciar en TH1, en TH2 y TH17. Ahora, la activación de TH1 y TH17 se ve más asociada a un desencadenamiento más agresivo, ¿ya? Es decir, más proinflamatorio. En cambio, el TH2 sería más regulador. Ahora, de estas células, la célula más relevante para el desarrollo de la periodontitis apical va a ser el macrófago. Entonces vamos a ir viendo por orden que existe la literatura y en el equipo de investigación que yo trabajo, que hemos ido descubriendo. Entonces, es conocido que las lesiones apicales se desarrollan por la infección bacteriana que se encuentra en el sistema de canales radiculares. La microbiota oral está compuesta por más o aproximadamente de 500 especies bacterianas, y la presencia de caries va a ser una de las principales vías para que ingresen a este sistema de canales radiculares, ¿ya? Ahora, en los dientes con lesiones apicales, estas lesiones crónicas van a predominar el desarrollo y el crecimiento de bacterias gram negativo anaerobias, y entre ellas destacan porfirohormonas, tanto endodontalis como gingivalis. O sea, porfirohormonas gingivalis no solo estaría asociado al desarrollo de la periodontitis marginal, ¿ya? También está asociado al desarrollo de la periodontitis apical. Entonces,
¿Por qué van a destacar estos dos tipos de bacterias? Una, porque presentan una alta virulencia, y segundo, por los factores de virulencia que ellas presentan, y por la capacidad de generar una respuesta inmune en estas lesiones. Entonces acá ustedes ven en la figura A un corte histológico, ¿cierto? Los túbulos dentinarios, donde por esta tinción podemos ver la detección, aquí en rojo van a ser bacterias estas son bacterias gram positivo, y aquí vamos a ver bacterias gram negativo. Y en estas imágenes estamos viendo distintos tipos de bacterias. Aquí vemos cocos, por ejemplo, y aquí vemos en superior bacterias gram positivo y abajo gram negativo. Ahora, en la literatura es ampliamente estudiado la presencia de bacterias, y tanto, es decir, la frecuencia y la carga bacteriana que ellas presentan y su asociación con las lesiones apicales. Hace unos quizás 10 años atrás o más, o por lo menos en los momentos que cuando yo estuve cursando el pregrado, nos enseñaban que las lesiones apicales eran estériles, es decir, uno no encontraba bacterias, solamente se limitaban al espacio del canal radicular. Ahora, ¿por qué? Porque en esos tiempos se utilizaban más otras técnicas para la detección bacteriana, como van a ser el cultivo. Pero el cultivo a veces no permite el desarrollo y el crecimiento de ciertos tipos de bacterias. Entonces, no se detectaban. Ahora hay avances muy grandes de técnicas moleculares que nos permiten detectar y cuantificar bacterias que antes no se encontraban. Entonces, ¿qué existe al respecto de presencia de bacterias en las lesiones apicales propiamente tal? Hay un estudio que reporta que se detecta por técnica de inmunohistoquímica presencia de bacterias gram negativo, y otro que asocia a lesiones apicales persistentes con la presencia de porfirona. Entonces nosotros, nuestro equipo de investigación, nos preguntamos cuál será la frecuencia y la carga bacteriana en las lesiones apicales, y además la presencia de ellas y la carga estarán asociadas a la presentación clínica de las lesiones apicales, es decir, a su sintomatología. ¿Y qué encontramos? Acá en el gráfico A podemos observar que, además de detectar por feromonas endodontales y P. gingivalis a través de la técnica de qPCR, también detectamos bacterias totales. Esto incluye muchas bacterias. Entonces vemos que la frecuencia de porfiromonas endodontales fue mucho mayor en la periodontitis apical sintomática versus la asintomática. En cambio, la detección de P. gingivalis no se encontró diferencia estadísticamente significativa. En el grupo B son las mismas muestras con respecto a la A, pero ahora comparamos la carga bacteriana, ¿ya?, de estas mismas bacterias que en A, y vemos que la carga bacteriana no hubo diferencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que la presencia de periodontitis endodontalis se puede asociar a periodontitis apical sintomática, ¿ya? Y no así por porfiromonas gingivales. Por lo tanto, su frecuencia sería fundamental en el desarrollo de esta lesión. Bueno, luego nos tenemos que preguntar cómo las bacterias endodónticas van a ser reconocidas por las células del hospedero, tanto las residentes como las células inmunes. Vamos a repasar que las bacterias gram negativo presentan factores de virulencia que incluyen al LPS. En esta imagen ustedes pueden observar la pared celular de una bacteria gram negativo, y donde el LPS, que es el liposacárido, se encuentra en la membrana externa, el cual está constituido por una porción que es el lípido A, que es inmunogénica, luego por el core y luego por el antígeno O. ¿Ya? El LPS es el mayor constituyente de la pared celular de las bacterias gram negativo.
y es un glicolípido complejo. Ahora, ¿cómo aquí tenemos las siguientes posibilidades? Uno, que la bacteria propiamente tal sea capaz desde el canal radicular llegar a la lesión apical, o que sus productos, como por ejemplo el ADN o el LPS, puedan llegar hacia los tejidos apicales, ¿ya? Y el LPS es liberado en formas de vesículas de la membrana externa cuando las bacterias están en una fase de crecimiento, o cuando ellas ya en el fondo mueren, este LPS llega a la zona de también es liberado. Entonces, ya conociendo un poco sobre la estructura de estas bacterias gram negativos, que son las más frecuentes en el canal radicular de dientes con lesiones apicales, vemos acá, en este esquema, estamos representando células, tanto mieloides como monocitos, macrófagos, que se van a encontrar en el tejido apical, células dendríticas, osteoclasto y neutrófilo, y células no mieloides o residentes, como las células endoteliales, osteoblasto y fibroblasto, van a presentar los receptores de reconocimiento de patógenos. Y esos son conocidos como TLR. Entonces, los TLR son capaces de reconocer el LPS, de unirse y activarse. Al activarse estos receptores, van a inducir una cascada de señales que culminan en el núcleo con la síntesis de citoquinas proinflamatorias, donde destaca interleuquina 1, TNF-alfa, interleuquina 6, y metaloproteinasas de la matriz, ¿ya? Que son abreviadas como MMPs. Entonces, hablando específicamente del LPS de porfiromonas gingivalis y porfiromonas endodontales, que son altamente frecuentes en el canal radicular, y además sabemos que P. gingivalis se detecta tanto en lesiones apicales asintomáticas como sintomáticas, en una alta frecuencia, y endodontalis es muy asociado a la periodontitis apical sintomática. Vemos que en general el LPS clásicamente es reconocido por TLR4, ¿ya? Eso pasa, por ejemplo, en la clásica bacteria que es Escherichia coli. Pero el LPS, tanto de P. gingivalis y endodontalis, además de ser reconocido por TLR4, también es reconocido por TLR2, y eso les da una característica muy especial. TLR2 clásicamente conoce a bacterias gram positivas, ¿ya? Pero estas bacterias permiten que sean reconocidos por estos dos tipos de receptores. Y al activarse, este factor nuclear se provoca su translocación al núcleo y cambia la expresión de genes antiinflamatorios. El LPS, estas dos bacterias, activa la respuesta inflamatoria del hospedero, promueven la osteoclastogénesis y osteolisis, es decir, la destrucción ósea, y el LPS P. gingivalis además estimula la angiogénesis en las lesiones apicales, ¿no? El LPS, ¿por qué se estudia y por qué lo destaco tanto? Porque es el estímulo más potente para activar el sistema inmunológico, debido a que activa los TLR. Y además en la literatura podemos encontrar que la activación de TLR2 y TLR4 asociada a fuerza mecánica en fibroblastos periodontales in vitro humanos produce la síntesis de las metaloproteinasas de la matriz. ¿Por qué es importante saber sobre las metaloproteinasas de la matriz de la periodontitis apical? Porque ellas destruyen la matriz extracelular. Las metaloproteinasas, sobre todo la tipo 1, actúan en procesos fisiológicos, en la remodelación del tejido. Y las metaloproteinasas, cuando es aumentada su expresión, o en otras palabras, decir, su concentración en los tejidos, van a tener participación más bien patológica, destruyendo el tejido.
Ellas son enzimas proteolíticas, es decir, destruye, que son independientes, y se van a clasificar según el tejido que degrada. La metaloproteinasa 1, 8 y 13 son clasificadas como colagenasa, y luego actuarían la gelatinasa, que son la metaloproteinasa 2 y 9. Y todas ellas trabajan cooperativamente destruyendo el tejido. Pero tanto la 1, la 8, la 2 y la 13 son capaces de degradar el colágeno tipo 1, que es el principal constituyente del hueso. Por eso nos interesa. ¿Qué se conoce de ellas en la literatura? Que todas ellas se han identificado por técnicas de inmunohistoquímica, tanto en granulomas apicales como en quistes inflamatorios, y en estudios experimentales animales se ha visto que luego del tratamiento de la lesión apical existiría una reducción de los niveles de las metaloproteinasas. Entonces eso nos confirma que ellas participan en el desarrollo de las lesiones apicales. Acá, con nuestro equipo de investigación, nos preguntamos si existe una asociación entre los niveles de expresión de TLR2 y 4 con las metaloproteinasas en la periodontitis apical, y si esto se asocia a la sintomatología de la lesión, es decir, a su presentación clínica, ¿ya? Debido a que no existían hasta ese momento estudios clínicos que nos pudieran dar esta respuesta. ¿Qué encontramos? En este gráfico podemos ver, aquí detectamos la expresión génica de todos estos genes, es decir, los niveles de RNA mensajero. Acá HPL significa ligamento periodontal de dientes sanos, que es el clásico control que se utiliza para poder comparar los niveles con las lesiones apicales. Luego tenemos lesiones asintomáticas y lesiones sintomáticas. Y si se fijan, los niveles de expresión son más altos en la asintomática, seguido por la asintomática, y más bajos en el ligamento, con una diferencia estadística. Y los niveles de TLR4 son más altos ambos tipos de lesiones con respecto al ligamento sano, pero entre ellas no se encuentra una diferencia. Luego, en los niveles de la metalosproteinasa, destaca que, al igual que TLR2, MP1, la 2 y la metaloproteinasa 13, sí se encuentra más alto en la periodontitis apical sintomática, seguido por la asintomática y ligamento sano, y no así en la metaloproteinasa 8. Si se fijan, aquí nosotros no estudiamos la MMP9. ¿Por qué? Porque es una de las metaloproteinasas que está más estudiada en la lesión apical, ¿ya? Luego, para poder ver si están asociadas a la expresión de los TLR y la metaloproteinasa con la presentación clínica de las lesiones apicales, realizamos una correlación entre ellas. Y si se fijan en esta tabla, se ve una correlación positiva entre TLR2 y TLR4, entre TLR2 y MP13 en la periodontitis apical asintomática. Y entre TLR4 MP8 y 13 en la asintomática. En cambio, en la periodontitis apical sintomática, TLR2 se correlaciona de manera positiva con casi todas las metaloproteinasas, excepto con la 2. Entonces, todos estos resultados nos sugieren que la activación de TLR2 junto con la sobreexpresión de las metaloproteinasas podrían contribuir a la presentación clínica y a la progresión de la periodontitis apical sintomática. Bueno, recordando este resultado que les mostré, donde la expresión génica de TLR fue mayor en la sintomática, y debido a que no se presentó diferencia con TLR4, nosotros con nuestro equipo de investigación nos preguntamos ¿por qué pasará esto? ¿Por qué TLR2 se expresa más en la sintomática y no TLR4? Siendo que TLR2 se activa principalmente por la unión o por la detección de bacterias gram negativo, gram positivo. En cambio, TLR4 es por gram negativo, y gram negativo son las bacterias más abundantes en el canal radicular de estas lesiones apicales. Entonces, una de nuestras respuestas fue, ¿qué estará pasando con la regulación de TLR2? Y
les cuento que la regulación epigenética permite la activación y la reprogramación de las células inmunitarias en respuesta al desafío bacteriano. Y esto estaría regulado por cambios transcripcionales que dependen de las modificaciones epigenéticas, ¿ya? Que afectan la susceptibilidad de la enfermedad, la persistencia y la respuesta al tratamiento. ¿Qué son los cambios epigenéticos? Son cambios en la expresión de genes. O sea, nos referimos a los cambios en el RNA mensajero, que no presentan modificaciones en la secuencia del ADN, ¿ya? Y van a ser heredables. Ahora, dentro de los cambios epigenéticos existen varios, pero el mecanismo central es la metilación del ADN. ¿En qué consiste? En el gen, es decir, en el ADN, vamos a encontrar en la zona del promotor de TLR2, ¿ya? Como aquí ven en este esquema, se encuentran distintos nucleótidos y dentro de ellas, en los TLR2, existen las islas CPG, que son estos dinucleótidos, ¿ya? Cuando ellos son metilados, es decir, existe la adición de un grupo metilo en el carbono 5 de la citosina, dentro de estos dinucleótidos, de manera general o como en regla general, cuando están metilados, se suprime la expresión del gen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa esto? Si yo tengo metilación del gen del TLR2, en su ADN no se debería expresar los niveles de, o deberían ser más bajos, del RNA mensajero de TLR2. Y por el contrario, si no se encuentran metilados, este gen sí se debería expresar. Ahora, pocos estudios han evaluado el estado de metilación de los genes inflamatorios en la pulpa humana y en las enfermedades periapicales, ¿ya? Pero en la literatura sí encontramos que TLR2, que la metilación del TLR2 estaría asociado con el desarrollo de la periodontitis marginal, ¿ya? Entonces nosotros proponemos que la hipometilación de secuencias reguladoras en el promotor de TLR2 exacerba la respuesta periapical inflamatoria y angiogénesis en su asociación con la periodontitis apical sintomática. Entonces recientemente nosotros reportamos este artículo original en que determinamos los niveles de expresión génica de TLR2, es decir, el RNA mensajero, tanto en la periodontitis apical sintomática como asintomático, su regulación a través de la metilación del ADN y su asociación con los niveles de expresión de citoquinas inflamatorias y además de marcadores de angiogénesis. Y además los comparamos en las lesiones apicales tanto asintomáticas como sintomáticas. Entonces, ¿qué encontramos? Para que les quede más claro, esto corresponde al gen de TLR2 y además, ¿cuál es la importancia de que el ADN se encuentre metilado o no metilado? Al estar metilado, ¿ya? No voy a permitir que factores de transcripción, como este que es clásico en inflamación, el NF-κB y el SP1, se unan. Y al no unirse, no puede existir la transcripción, es decir, que este gen permita la síntesis o la generación del RNA mensajero y consecutivamente, a partir del RNA mensajero, se forme la proteína, ¿ya? Entonces, que encontramos que en la periodontitis apical asintomática existe un mayor porcentaje de metilación y con respecto a la periodontitis apical sintomática. Entonces, en otras palabras, ¿qué significa? Mayor metilación, deberíamos tener menor expresión génica del RNA mensajero de TLR2. Y fue lo que encontramos, ¿cierto? En la periodontitis apical sintomática hay mayores niveles de RNA mensajero de TLR2 y hay menor porcentaje de metilación. O sea, nuestros resultados clínicos coinciden con lo que está reportado o lo que corresponde en la literatura. Eso fue la metilación de una manera general. Pero luego, si ustedes se fijan aquí en el gen, tiene distintos sitios. Cuando todos estos números que son negativos
menos del gen, por ejemplo, -8, desde el -1 hacia allá, es la zona promotora del gen. ¿Qué significa? Que aquí se van a unir los factores de transcripción y permite que este ADN sintetice se genere, perdón, el RNA mensajero. ¿Ya? Y observamos estos sitios específicos donde se encuentran los distintos dinucleótidos de citosina, de la citosina y guanina. ¿Ya? Estos son conocidos. Entonces, estudiando específicamente la metilación de cada uno de esos sitios, encontramos que los porcentajes de metilación fue distinta, donde se unen estos dos factores de transcripción esenciales en la inflamación. ¿Ya? Además, nosotros estudiamos la expresión génica de estas citoquinas que están asociadas a la inflamación, como interleuquina 6, interleuquina 12, TNF-alfa, interleuquina 23. ¿Por qué? Porque ellas están asociadas a un estado proinflamatorio y a reabsorción ósea. Pero también estudiamos la expresión de estas citoquinas que son antiinflamatorias, que serían las que están acá, interleuquina 10 y TGF-beta. Y estos marcadores vasculares, que serían el factor de crecimiento endotelio vascular, que es el factor de crecimiento que induce de manera más potente, más importante, la angiogénesis, y que corresponde a decaderina, que también es un marcador de angiogénesis. Entonces, si se fija, la interleuquina 6 fue más alta su expresión en la periodontitis apical sintomática. Y así también la expresión de caderina. Luego hicimos la correlación entre la expresión de estos genes y la metilación, y también vimos la expresión de estos genes en relación a sitios específicos de la metilación. Entonces, con respecto a esto, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que los sitios, que la hipometilación, perdón, del promotor del gen de TLR2, ¿ya?, estaría asociada con la regulación positiva de las citocinas proinflamatorias, como era la interleuquina 6, con marcadores angiogénicos, como era el VEGF-A, en la periodontitis apical sintomática. Y además los sitios únicos no metilados, que serían estos de acá, estarían en estrecha proximidad con la unión de los factores de transcripción, como el NF-κB y SP1, que están implicados en la transcripción activa de interleuquina 23, interleuquina 10 y beta-caderina. ¿Ya? Ahora nos pasamos a la importancia, ya que vimos como la expresión de los receptores que reconocen los patrones de estas bacterias que se encuentran en los canales radiculares o también en las lesiones apicales. Vimos la diferente expresión de la citoquina. Nos vamos a referir a la célula más importante en el desarrollo de la periodontitis apical, que sería el macrófago. ¿Por qué es una de las más importantes? Una, porque es una de las primeras células que es capaz de reconocer a los patrones a los patrones asociados a patógenos. Además, presentan una plasticidad, es decir, ellos tienen dos fenotipos. Es como que dijéramos que es una célula que tiene dos personalidades. Y estas personalidades además son contrarias. Podríamos decir que es una célula que, por un lado, tiene un lado bueno y un lado malo. Entonces, tiene un perfil, se llama M1, cuando tiene un perfil proinflamatorio, es decir, el macrófago ante la presencia de LPS y de interferón gamma, va a presentar un perfil proinflamatorio, donde va a sintetizar interleuquina 6, 12, TNA-alfa, interleuquina 23, las cuales todas ellas van a estar asociadas a producir reabsorción ósea y además a crear un ambiente proinflamatorio, ¿ya? Además, los M1 son el resultado de la activación clásica de los macrófagos y también van a favorecer hacia la diferenciación de
los linfocitos T, tanto TH1, TH17, que también conducen a la reabsorción ósea, ¿ya? Pero los macrófagos también pueden tener, como les dije, un perfil bueno, y si en el medio se encuentran con interleuquina 4 y interleuquina 13, que son dos citocinas secretadas por los linfocitos TH2, que si se acuerdan en un inicio yo les dije que presentan un perfil más protector en las lesiones apicales, versus que el TH1 y TH17, estos linfocitos, presentan un papel más destructor. Secretan estas dos citocinas, interleuquina 10 y TGF-beta, y ellas favorecen la protección periodontal o la regeneración periodontal. ¿Por qué? Porque estas suprimen las funciones tanto de TH1 como de TH17. Entonces, con nuestro equipo de investigación, nosotros nos preguntamos si la polarización de los macrófagos, es decir, su perfil M1 o M2, se asocia con la presentación clínica de la periodontitis apical. Es decir, si hay una influencia del fenotipo de estos macrófagos en la periodontitis apical. Entonces, acá también nosotros recolectamos, ¿cierto?, tanto lesiones apicales asintomáticas como sintomáticas, y por un lado se estudiaron marcadores específicos del perfil M1, que son estos dos, CD64 y CD80, y marcadores específicos del perfil M2, que son 163 y 206. ¿Qué encontramos? Los resultados más relevantes son que se encontró que el radio M1, M2 fue mayor en la periodontitis apical sintomática que en la periodontitis apical sintomática y ligamento sano, ¿no? Y además encontramos que este marcador, el CD163, que corresponde a un marcador M2, fue menor, es decir, en la periodontitis apical sintomática. ¿Qué nos dicen estos resultados? Que la periodontitis apical sintomática está perdiendo un perfil de macrófagos M2, y el M2 representan a macrófagos reparativos, ¿ya? Además, también estudiamos la expresión de estas citoquinas que se asocian a la funcionalidad de los macrófagos. Los macrófagos pueden sintetizar todas estas citoquinas, pero aquí nosotros analizamos la expresión génica de estos genes inflamatorios, pero la lesión completa, ¿ya? Y que encontramos que también la expresión de interleuquina 6 fue mayor en la periodontitis apical sintomática versus la asintomática, y también TGF-beta. Entonces, ¿qué concluimos? Que los macrófagos presentan una polarización hacia M1 en la periodontitis apical, y en la periodontitis apical sintomática se reduce el perfil reparativo, ¿no? Ahora, ya que les he hablado un poco, ¿cierto?, de cuáles son las células que participan, también hay otra forma de clasificar las lesiones apicales. Desde el punto de vista clínica, ¿cierto?, se clasifican en sintomática o asintomática, pero también se pueden clasificar desde el punto de vista de actividad reabsortiva en lesiones apicales activas o inactivas. En el fondo, las activas podrían corresponder clínicamente más a periodontitis apical sintomáticas y las inactivas a asintomáticas. Si se fijan entonces, la participación de las células inmunes, tanto el sistema inmune innato como adaptativo, varía según si esta lesión es sintomática o sintomática. Y también pasa lo mismo cuando la lesión es activa o inactiva. ¿Cómo se clasifica una lesión activa o inactiva? Se clasifica por la presencia, o no la presencia, sino que por el radio de rank L y OPG. Si el radio es mayor, sería una lesión activa, y si es menor el radio, sería una activa. ¿Qué significa ese radio? Los osteoblastos
son capaces de sintetizar RANKL, es decir, que es un ligando que se va a unir al receptor RANK que se encuentra en los precursores del osteoclasto. Y esto induce que los preosteoclastos se diferencien en osteoclastos y se activen, ¿no? Pero también existe un receptor señuelo que se llama OPG, que es capaz de unirse al RANK ligando que secreta el osteoblasto, y así no existiría una reabsorción ósea. Entonces, las lesiones activas, como se fijan en este esquema, habría una mayor respuesta, una mayor actividad reabsortiva versus en las lesiones inactivas. En las lesiones activas estarían participando tanto los mastocitos, que ellos son capaces de degranular y además liberar muchas citoquinas que son proinflamatorias, liberan, histamina, que es un potente vasodilatador. Además, actúan preferentemente en neutrófilos que están asociados a las lesiones sintomáticas, a la destrucción de tejido, también a la liberación de citoquinas proinflamatorios, y favorece también en las lesiones activas la participación de las células TH1 y TH17, donde estas citoquinas que ellos producen están asociadas a la reabsorción ósea. En cambio, en la lesión inactiva predomina el desarrollo de células TH2 y los linfocitos T-rex, que ellos, como dice el nombre, son reguladores y apagan en el fondo este incendio inflamatorio y tendrían una función más reparativa y antiinflamatoria. ¿No? Entonces, con respecto a eso, en el equipo de investigación que yo trabajo previamente, compararon los niveles de las proteínas de OPG, de RANK ligando y de TRAP en ligamentos sanos, periodontitis apical asintomática y sintomática. ¿Y qué encontraron? Que destacó que, por un lado, la expresión de RANK ligando y de OPG fue mayor en las lesiones versus que el control. Pero si se fijan aquí, TRAP5 fue mayor en la periodontitis apical sintomática, seguido por la asintomática y luego el ligamento periodontal sano. Ahora se estarán preguntando qué es lo que es TRAP5. Es una enzima que se libera junto con los productos de la degradación de la matriz ósea por los osteoclastos activos. Esta enzima se encuentra en los osteoclastos activos y va a representar un vía marcador, por lo tanto, directo de la actividad osteoclástica y de la reabsorción ósea. Entonces, ¿qué nos están diciendo estos resultados? Nos están sugiriendo que al haber mayores niveles de TRAP5, es decir, que representan la reabsorción ósea, se sugiere que la periodontitis apical sintomática podría corresponder a un estado progresivo de la lesión. ¿Ya? Entonces, finalmente encontramos a nivel local que en un inicio, que la respuesta clínica que uno encuentra a la percusión, que una lesión apical, ¿cierto?, con un cambio radiográfico, radiolúcido, sea asintomático o sintomático, va a depender de la activación del sistema inmune, de las células que estén participando y de las citoquinas. ¿Ya? Entonces, con todos los estudios que ya hemos reportado, podemos decir que la periodontitis apical asintomática se va a caracterizar por un perfil de macrófagos principalmente reparadores, con linfocitos T, que son también del tipo protector, como TH2 y los T reguladores, y citoquinas que también serían antiinflamatorias o reguladoras. Y además, si se fijan acá, habría una actividad que sería más bien poco en el sentido de la reabsorción ósea. Y en este esquema también vemos que hay poca detección o presencia de bacterias versus la sintomática. Entonces, la asintomática correspondería a un estado inmunológico más inactivo. En cambio, la periodontitis apical sintomática, si se fijan, vemos en el canal radicular mayor detección de bacterias, al igual a lo que pasa en la lesión apical, ¿cierto? Hay una mayor frecuencia por Pseudomonas endodontalis, los macrófagos serían de tipo proinflamatorio, encontramos más neutrófilos
Los linfocitos T serían del tipo más asociado a la síntesis de citoquinas que provocan o que activan a los osteoclastos, resultando en la reabsorción ósea. Por lo tanto, la periodontitis apical sintomático presenta un ambiente proinflamatorio. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la periodontitis apical sintomático corresponde a un estado activo, podría corresponder a un estado activo y progresivo de la periodontitis apical. ¿Ya? Entonces, que sea asintomático o sintomático va a depender del equilibrio entre la presencia de bacterias y la respuesta inmune. Entonces, podríamos decir que el rol de la activación del sistema inmune puede ser, por un lado, protector, o por otro lado, puede ser destructor en la periodontitis apical. ¿Ya? Ahora, como les dije, recientemente se ha asociado no solo, bueno, de una manera más fuerte, ya, y es más conocido, que la periodontitis marginal se asocia a enfermedades sistémicas. También esto se ha visto con la periodontitis apical. Los estudios en periodontitis apical van un poco más tarde que los de la periodontitis marginal, ¿ya? Y que se ha encontrado que la presencia de bacterias, ¿qué es lo que se sugiere? Que la presencia de bacterias, ¿ya?, que encontramos en el canal radicular, o sus productos bacterianos, como el LPS, el ADN, pueden translocarse en primera instancia a los tejidos apicales y luego, por la alta vascularización que presentan estas lesiones y por su conexión directa, ¿cierto?, de este tejido al tejido óseo que hace particular este hueso, puedan capaces de llegar a tejidos periféricos, ¿ya? Los estudios epidemiológicos han asociado la periodontitis apical con enfermedades sistémicas no transmisibles, principalmente con enfermedades cardiovasculares, que van a incluir la difusión endotelial, aterosclerosis, enfermedad coronaria, ¿no? Y esto es similar a las periodontitis marginales. Entonces, ¿qué dice la evidencia? La evidencia dice, ¿por qué se piensa que puede existir una translocación de las bacterias o de sus productos desde la lesión apical por la circulación sanguínea de tejidos periféricos? Porque se ha detectado ADN de bacterias endodónticas y orales en las placas de ateroma y también en tejido de pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Sin embargo, los reportes de la infección endodóntica extrarradicular es limitada y aún se desconoce cómo podrían estas bacterias endodónticas llegar a los tejidos periféricos. Entonces, nosotros al respecto, recientemente presenté esto en la IADR, detectamos bacterias de pacientes con periodontitis apical asintomática y sintomática, de porfiromonas endodontales gingivales, y no encontramos diferencia en la presencia de estas bacterias y tampoco de la carga bacteriana en el exudado, ¿no? Y luego detectamos la presencia del ADN de estas bacterias en células mononucleares sanguíneas de pacientes con lesiones apicales, ¿ya? ¿Y qué destacamos? Que encontramos porfiromonas endodontalis de ADN en pacientes tanto sanos como con lesiones apicales, en células mononucleares sanguíneas, y además que la carga bacteriana fue mayor en pacientes con lesiones apicales versus los pacientes sanos. Entonces, estos resultados nos sugieren que puede existir una translocación de bacterias hacia la sangre o hacia tejidos a partir de las lesiones apicales, ¿no? Y finalmente, también en el equipo de investigación que participo, han reportado altos niveles de proteínas, ¿ya?, asociadas a la inflamación
como la proteína C reactiva, y otras como interleuquina 6 y la metaloproteinasa 8, y es selectiva en las muestras de sangre de pacientes con lesiones apicales en relaciones a controles. Además, ¿qué es lo que hicieron acá? Asociaron los niveles de la proteína C reactiva, que esto es un marcador de riesgo cardiovascular. Cuando es menor a 1, significa que este riesgo es bajo, y cuando es mayor a 3, significa que el riesgo es alto. Y que se encontró que hubo una asociación entre la presencia de periodontitis apical, de lesiones apicales, con el riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, como conclusión, la periodontitis apical se asocia con carga inflamatoria sistémica y con riesgo cardiovascular elevado, el cual fue determinado por los niveles de proteína C y por su asociación. Si se fijan acá, en estos resultados, está diciendo que lesiones apicales presentarían un riesgo, por ejemplo, de 4 veces de desarrollar riesgo cardiovascular elevado, ¿no? Y finalmente aquí les quiero dar las gracias a los alumnos que he tenido como tesistas y que han participado ayudando en la recolección de estas muestras, como se ha destacado Camila, como se ha destacado Ariel, también que siempre ha estado participando Briceño, y en estas fotos, bueno, no están todos, pero falta ahí la Cote, con quien he podido trabajar y de quienes he aprendido mucho para poder participar en estas investigaciones, mi tutora del doctorado, la doctora Marcela Hernández, Jessica, y mi compañero de doctorado también, Pablo, que de ellos he podido aprender mucho. Y también agradecer a mi perrito que me acompaña siempre a estudiar y a mi familia. Que muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la charla. Y me encanta, o sea, yo recuerdo que estaba en cirugía y les entregaba las muestras y les guardaba los dientes. Así que feliz de que se haya podido ver un resultado. Sí, creo que, no sé si me veo, a ver, espérenme un segundito. A ver, no sé qué hice. Abajito tiene que poner, sale una cámara video y tiene que activarla. Ahí sí, ya. Ahí la activé. Sí. Muchas gracias, doctora. Quería saber si alguien tiene consultas. Sí, eso es muy bueno lo que dijiste, que en realidad ya llevamos como 2 años buscando, o 3 años en realidad, buscando lesiones, y todos los alumnos de cirugía nos han ayudado mucho, nos avisan, y para desarrollar esto ha sido fundamental la participación, tanto de los alumnos que me ayudan a recolectar como los que nos avisan y a los que hacen cirugía. Aquí alguien preguntó, es bien larga la pregunta, así que... A ver, ¿la puedo leer o...? Está en el chat, la puedo buscar. Dice, por Gabriel Pastrián. ¿O la quieres decir en voz alta también? También una opción. Chat, acá está. Ya pues, Acevedo. Hoy no escucho nada. Estoy apagando los otros micrófonos. Gabriel, creo que aquí la encontré. Sí, dice... Puede entonces que la presencia por feromona endodontal induciría una sobreactivación de las rutas de señalización de TLR2. Posteriormente, una elevación de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6, luego provocar una periodontitis activa. Claro, su pregunta es si así sería el mecanismo. Sí, puede ser, pero no es que sea una sobreactivación, sino que la presencia del LPS va a activar principalmente ependodontalis, podría ser por vía TLR2. Y esto inducir en las células del sistema inmune adaptativo, porque TLR es un receptor que se encuentra en las células, inmune innato,
y se activa y se producen estas citoquinas. Y después dice, puede que un medicamento intraconducto especial para endodontales, quizás metronidazol, podría ser, reduciría la carga bacteriana y ayudaría a que, por ejemplo, los macrófagos no sufran sobreactivación por TLR2. Sí, esto principalmente se ve en estudios, quizás en estudios experimentales en animales, pero este es uno de los objetivos, lo que plantea aquí, ¿por qué estudiar los mecanismos de si es sintomática o asintomática? Porque finalmente, esto siempre pasa en la clínica, que uno ve una lesión en un paciente y no sabe si esa lesión de cuánto tiempo está, o si uno ve con un tratamiento endodóntico, no sabe si esa lesión va a estar activa o inactiva, si hay que retratarlo o no, o si hay que hacer una cirugía. Entonces, en el fondo, la detección de estos marcadores, como por ejemplo TRAP o interleuquina 6, TLR2, que sabemos que están más asociados a una mayor destrucción de estas lesiones, sin embargo, interfiriendo en sus vías y pudiendo generar un medicamento que interfiera en sus vías, podría servir para un tratamiento o un mejor manejo. El Simón ahora quiere hablar, tiene la manito levantada. Te voy a poner el audio. Tienes que aceptar. Ahí sí. Ya, ahí está. Bueno, primero felicitarla por la presentación, muy Gracias. interesante, muy buena. Tengo dos preguntas. Una, dentro de las interleuquinas que evaluó, ¿por qué dejaron fuera interleuquina 17 e interleuquina 1B? Ya. Y la segunda, y ve cómo la responde, la función que tiene el linfocito Vamos T regulador. espérate, vamos Ya, por la primera. Ya, porque, la primera. porque estamos, como estamos la 17 es en respuesta, ¿cierto?, a los TH17 y en el fondo es de la inmunidad adaptativa. Y nosotros aquí estamos, bueno, los distintos estudios, uno, viendo la plasticidad de los macrófagos, entonces esa no es una citoquina que se asocie, que secreten en el fondo los macrófagos. Por eso no se estudia ahí. Y en el otro estudio, cuando hablamos de cuando estudiamos esta expresión de citoquina, también fue asociado a la regulación epigenética de TLR2, y TLR2 tampoco tendría una relación directa con la secreción de la interleuquina 17, ¿ya? Porque en el fondo este receptor no se encuentra en los linfocitos, sino que se encontraría en los macrófagos o en los neutrófilos. Por eso nosotros no la estudiamos, porque Y aquí la estamos segunda, sí, primero a la respuesta innata. va por lo mismo también, no va más por la adaptativa, pero el estado en el que puede estar el linfocito T reguladores aquí en este proceso, tanto activo como sintomático como asintomático. O sea, se ha descrito que ellos estarían actuando principalmente en la periodontitis apical asintomática. En el fondo, apagando este incendio inflamatorio. Bueno, y ellos Gracias. además, en cierta medida, ¿cierto?, tienen este efecto como antiinflamatorio y suprimen o disminuyen las funciones de los TH1 y los TH17. Gracias, Gracias, Simón. doctora. Aquí Constanza Jimena acaba de hacer otra pregunta. Está en el chat. Ya. Doctora Jiménez. Pregunta, así como dijo que hace años atrás se decía que las lesiones apicales eran asépticas y hoy sabemos que no es así. Me gustaría saber cómo ve que se desarrollará esta línea a futuro. ¿Qué podríamos esperar? Bueno, todavía quedan bastantes mecanismos por estudiar. Por ejemplo, la participación de la angiogénesis no ha sido muy estudiada, y finalmente lo principal sería poder llegar al desarrollo de algún fármaco. Y creo que también esto, ¿a dónde va principalmente a la asociación con enfermedades sistémicas, y quizás una guía para dónde ir podría ser el estudio de las enfermedades periodontales, ya que la periodontitis apical y la enfermedad periodontal comparten mecanismos inmunológicos, ¿cierto? Y de patogénesis. Entonces,
hacia allá podría ir la mirada, porque decirle a un paciente, venga a tratarse, ¿cierto? Desde cuando tenga una caries, o venga a control cada 6 meses, los pacientes generalmente no van, porque esperan a que tengan dolor, pero ya no sería solo venga a control cada 6 meses porque puede perder su diente, no, para evitar que se desarrolle una lesión apical, y finalmente para que desarrolle una enfermedad sistémica o la grave. ¿Cómo se llama? Ahí le contesté, bueno, doctora Jiménez, con la doctora Jiménez, bueno, yo aquí les mostré principalmente lo que he podido participar y he trabajado tanto en mi tesis del doctorado y lo que he trabajado gracias al equipo que estoy en la Universidad de Chile, pero también nosotros con la doctora Jiménez desarrollamos una línea de investigación sobre la asociación de enfermedades periodontales y enfermedades dermatológicas, que estamos iniciando y ya hemos tenido unos papers a publicar. Si se les interesan, pueden invitar a la doctora Jiménez a presentárselo. ¿Cómo se llama el perrito? Mi perrito se llama Pilluelo. Esa es la mejor pregunta que he recibido. ¿Alguna otra pregunta entre todos? Pueden levantar la manito y pueden responder por video A ver, o por estoy el texto. viendo. Juan dice, extraño los viernes recolección de granuloma. Yo creo que todos extrañamos ir a la clínica. El doctor Camila, Cáceres quiere... Le voy a dar... doctor, Ahí tiene. Hola, ¿cómo están? Hola, Ale, doctor, ¿cómo estás? No, más que todo agradecerte la presentación, muy buena. No, mi pregunta era más que todo por qué me cortaron de la foto. Yo ¿dónde? inicié ese grupo de la gente que recolectaba granuloma. Ah, no sé por qué lo corté. No, ya no me quieren. No, sí, No, sí, lo está que bien. No, pero no, es muchas gracias. Yo no sabía en qué estaba tu investigación y ahora ya sé en qué vas, en qué estás. No, me pareció muy interesante. Yo, bien alejado del mundo de la biología molecular, yo me he dedicado a otras cosas. Yo siempre cuento cuando me preguntan por la doctora Fernández, ella es básicamente mi mentora, ella me metió a este mundo de la investigación y yo ya estoy labrando mi propio camino, pero por eso más que todo un agradecimiento público a la doctora Fernández por todo lo que me ha enseñado en investigación y en docencia. Eso más que todo, gracias. Sí, el doctor Cáceres fue uno de mis primeros tesistas. Y también publicamos su tesis. Así que también lo pueden invitar a que se las presente. Aquí muchas felicitaciones para usted, doctora. Muchas gracias por invitarme. Me encantan estos momentos. Aquí Gabriel Pastrián está realizando otra pregunta en el chat. Ay, no, ¿quién estuvo muy bueno? Bravo. ¿Se la leo? Ya, sí, ya la encontré. La presencia Ya. de una periodontitis apical sintomática o asintomática puede ser por cambio del microbioma, además competencia entre ambas bacterias. Sí, definitivamente se ha visto que en otros tipos de estudios, sí, in vitro, han visto que Porphyromonas endodontalis asociado a Porphyromonas gingivalis sería más inmunogénico. Entonces, definitivamente, una de las propuestas es de que hay cambios más que nada en la frecuencia de bacterias que en la carga de estas bacterias. Y Porphyromonas endodontales y gingivales en el canal radicular se asocian a lesiones sintomáticas o a lesiones con fístula o incluso abscesos, ¿ya? Pero esto no estaba estudiado en la misma lesión propiamente tal. Pero sí, hacia ahí también van los estudios. Aquí hay cambio en la presencia de microorganismos y competencias. Perfecto. Aquí pregunta un chico si es que hay alguna opción de ser alumno de segundo y participar en investigación. Por supuesto.
Pregunten, aquí les puede contestar Ariel o Camila, para que les Sí, cuente. pueden desbloquear el micrófono y pueden compartir su experiencia. O Juan también, pero es que, no sé si se fijaron, que no lo iba a nombrar, pero se me olvidó, se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Ya, para aprovechar, que claro, como me pongo a hablar y... Acá en este paper, que fue de los últimos publicados, de hecho, de este año, si se fijan, acá está C. Rodríguez, es Camila, que ella empezó a recolectar muestras en segundo, recolectó en tercero, bueno, y ahora por problemas que todos sabemos, y ella participó, si se fijan, de este paper. Entonces, por supuesto, los alumnos pueden llegar a participar, y Camila partió en segundo, y terminar en un trabajo tan bonito como este que ya está publicado, sobre todo en una muy buena revista. Ahora, no es que todos los que participen van a llegar a este resultado, hay harto que trabajar, ahí les puede contar Camila y Ariel. Y también Ariel, que partió en segundo, si se fijan, también aquí dice A. Alvarado, también terminó con una publicación. Y si se fijan, ellos ya van en cuarto. Entonces, la respuesta es sí. No sé si le quieres contar, Ariel, aprovechen, Camila. Jorge Briceño dice, yo partí en tercero. Sí, Jorge es el alumno que nunca se ha despegado. Y quiere seguir pegado. Quiere entrar al... Bueno, doctora, aquí habla Ariel. La verdad es que sí, siempre la doctora está dispuesta, ¿cierto?, a poder apoyar a todos los alumnos a partir de segundo, más o menos, en donde comenzamos un equipo a trabajar. De ahí han ido ingresando de diferentes años también a lo que es la parte, digamos, de recolección de muestras, de acuerdo a lo que la doctora planteó ahora sobre su estudio. Y, y bueno, requiere de mucho trabajo, de harto tiempo, pero eso también ha llevado a aprender muchas cosas, a motivarse mucho por el área de investigación, como lo dijo el doctor Cáceres también. Y eso también, el esfuerzo y todo el trabajo que conlleva, también tiene su recompensa, que aquí es donde la doctora nos premia con aparecer, ¿cierto?, en estas tremendas publicaciones y también poder participar y aprender. También está Camila, está Briceño, hay muchos que participan en todo este proceso, está Juan también, y somos alumnos de diferentes años. Así que la invitación, por supuesto, está abierta a poder participar, a poder preguntar, a poder interesarse, digamos, en esta área que es súper buena y súper interesante como es la investigación. Muchas gracias, doctora, también por todo. Si pueden invitar a la doctora Jiménez, si les interesa, me va a matar ella por lo que estoy diciendo, pero ahí les puede mostrar ella también, en realidad que es como más nuestra línea, porque que trabajamos en cuanto a las enfermedades periodontales y enfermedades dermatológicas. Y para que vean si más adelante les interesa hacer una tesis. Perfecto. Aquí hay muchos chicos motivados y otros chicos que han trabajado con usted dando consejos aquí en el chat. Acá. Así que pregunta si hay algún... Valentina Arias pregunta si hay un correo donde pueda consultar dudas, y ahí acá de su correo. Y no sabe, y Nicolás Corona dice que no sabe por dónde ni con quién acercarse para comenzar a participar. Me puede escribir al mail y ahí lo puedo guiar, porque también en realidad en la facultad hay otros profesores que hacen investigación, por ejemplo, algunos conocen a la doctora Dafna, el doctor Vildoso, el doctor Ollarzo, doctora López, y cada uno tiene distintas áreas. Entonces ahí los puedo orientar con quién conversar según sus intereses. Sí, así que chiquillos, motívense, así que bueno. De hecho, esto es como
un secreto que estamos trabajando ahora como asesor, que queremos ver si podemos organizar una jornada de presentación de pósters en octubre, noviembre, por ahí. Entonces, para que se motiven y piensen y vean qué pueden hacer, porque es una oportunidad que estamos ofreciendo para que todos ustedes participen y puedan hacer actividades. Entonces, que motívense, y no toda la U es estudiar y estudiar y dar pruebas, sino que también es la vida universitaria que tú realizas en ella. Y eso incluye también trabajar en investigación, presentar pósters, conocer gente nueva. Entonces, para que se... Sí, un congreso. Pero para que se motiven y vean y busquen los profes que les agrade, los profes con que tienen clase pueden preguntarle a la doctora Fernández. Así que eso, para que todos se motiven. Muchas gracias, doctora, por la charla. Estuvo maravillosa. En un momento me perdí, pero es porque mi neurona ya se fue de vacaciones. Pero me encantó mucho el tema. Lo que sí nosotros hacemos, no sé si alguien más quiera comentar, decir algo, porque para ir cerrando, nosotros como tradición, después de terminar una charla nos sacamos una foto entre todos, entonces todos compartimos la cámara y nos sacamos una foto. ¿Ya les parece? Para que prendan sus cámaras. Eso, súper. Voy a ponerlo aquí en grande. Ya. Va a sacar el pantallazo. 1, 2, 3. Ahí vio la doctora Jiménez. Aquí está la doctora Bordagaray, que ella es endodoncista de la Universidad de Chile. Nos hemos hecho también grandes amigas. He aprendido harto de ella. Así que muchas gracias por tu ayuda, Cote. Sí, así que muchas gracias a todos por venir. Vamos a seguir haciendo actividades durante el semestre, así que están todos bienvenidos a participar. Y muchas gracias por todo y su asistencia. Se valoran esta situación, así que estén bien. También pueden invitar a la doctora Bordagaray a Sí, lo participar. estamos anotando. Gracias, chao, chao. Chao, Que nos estén mande bien. su correo a la doctora. Sí, mi chat. Ahí, me sopla el... Doctora, manda su correo. Voy a mandar los dos. Estamos anotando. Sí. Estoy mandando en privado. ¿Qué es Sí, eso? pero ¿a quién le llega? A mí no. A mí no me llegó. Por privado, a ver. A ver. Todos, ahí está. Ahora sí, con razón. Fácil. Perdón. Ahí sí.